Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y en esta ocasión, mi objetivo es presentarles el procedimiento para calcular variación dentro de subgrupos y variación total. Estas dos variaciones serán calculadas en términos de desviaciones estándar y ambos valores son fundamentales dentro del análisis de estabilidad de un proceso. ¿Cómo es el procedimiento? Nos vamos a ayudar de esta foto tomada de Minitab 18 que explica la diferencia entre datos individuales y datos de subgrupos. Tenemos datos individuales cuando cada que visitamos al proceso tomamos un solo dato. Vamos al proceso o cada 15 minutos, o cada 10 minutos, o cada hora, o cada turno, pero de esa visita resulta un solo dato para procesar estadísticamente. Tenemos subgrupos cuando en cada visita que hacemos al proceso recogemos dos o más datos. ¿Cómo son los procedimientos para estimar la desviación estándar del proceso? Resulta que cuando tenemos datos individuales lo vamos a hacer a través de rangos móviles. Cuando tenemos datos en subgrupos depende del tamaño de subgrupo. Si ese tamaño de subgrupo es entre 2 y 8, vamos a llegar a la desviación estándar a través de rangos. Recuerden que el rango es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo de un subgrupo o de una muestra. Cuando ese tamaño de subgrupo es de 9 o más, vamos a llegar a la estimación de la desviación estándar de corto plazo en el proceso a través de desviaciones estándar. Esta letra S es el símbolo de la desviación estándar muestral. Entonces recordemos cómo vamos a llegar a la desviación estándar de corto plazo. Si son individuales, a través de rangos móviles. Si tengo subgrupos de 2 a 8, a través de rangos. Y si tengo subgrupos de 9 o más, a través de desviaciones estándar. Aquí lo tenemos. Datos individuales, entonces vamos a calcular rangos móviles, ya sea cada 2 o cada 3 o cada n observaciones. Lo más acostumbrado es cada 2. Y luego lo que vamos a hacer es, de todos esos rangos móviles, vamos a calcular el promedio, lo que nos resultará en algo que se llama R barra. Y lo vamos a dividir entre una constante de ajuste que se llama D2. Cuando tengamos subgrupos entre 2 y 8 datos, lo que vamos a hacer es calcular el rango en cada subgrupo, luego calculamos el promedio de todos esos rangos que va a resultar en R barra y luego ajustamos la desviación estándar de corto plazo como R barra dividido una constante de ajuste llamada D2. Si los subgrupos son de 9 o más, lo que vamos a calcular en cada subgrupo es la desviación estándar. Vamos a calcular el promedio de todas esas desviaciones estándar y a lo que llamaremos S barra, y luego estimaremos la desviación estándar como S barra dividido una constante de ajuste llamada C4. Vamos a ver cómo es que se hace. Entonces vamos a nuestro primer ejemplo. Miren, aquí tenemos en Excel, tenemos datos que hemos recogido en subgrupos de a 10. Cada columna representa una observación dentro del subgrupo. O sea que esta fila de 10 datos representa 10 datos que se recogieron en un mismo punto del tiempo que representan un subgrupo. Esta segunda fila representa un subgrupo distinto que se recogió en otro punto del tiempo. O sea que miren que los subgrupos son muy importantes a la hora de estimar la estabilidad del proceso. Estos 10 datos son como hermanitos porque ellos nacieron en el mismo momento, no se pueden separar.
estos otros 10 datos azules entre sí también son hermanitos. Entonces recuerden, nuestro tamaño de subgrupo es 10. Entonces nosotros lo que debemos calcular son desviaciones estándar. Entonces la fórmula en Excel es desbest de la desviación estándar muestral y la vamos a calcular para cada subgrupo. Aquí estará el primer subgrupo. Simplemente copiamos la fórmula. Como tengo 50 subgrupos, lo que voy a tener es 50 desviaciones estándar. Calculo el promedio de esas 50 desviaciones estándar y recuerden que esto es lo que habíamos llamado S barra, que la vamos a dividir entre una constante de ajuste llamada C4. ¿Dónde encontramos esas constantes de ajuste? Aquí donde dice factores, cartas de control. Miren, aquí está la constante C4. Para subgrupos de 10, nuestro valor es 0.972659, que lo voy a copiar, la voy a llevar acá. Recuerden que la desviación estándar estimada es S barra sobre C4. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces cuando cojo S barra dividido C4, eso me da la desviación estándar de corto plazo. Desviación estándar corto plazo. Y entonces, ¿cuál sería la desviación estándar de largo plazo o general, como la llama por ejemplo Minitab? Para calcular esa desviación estándar de largo plazo, lo que hacemos es calcular una sola desviación estándar sobre todo el conjunto de datos, sobre todos los subgrupos. Si tengo 50 subgrupos de 10, entonces estoy hablando de 500 datos. Todos esos 500 datos como una sola muestra. Entonces miren que aquí tengo desviación estándar de largo plazo 2.84 y la desviación estándar de corto plazo 2.02. ¿Cómo hacemos el análisis de estabilidad? Pues básicamente aquí hemos creado una ayuda que dice indicador de estabilidad, miren. Y entonces, pues yo recomiendo un límite de diferencia entre las dos variaciones de 20%, pero ustedes los pueden modificar. Pueden llevar ese 20% a 15% si quieren ser más estrictos, o a 25% o 30% si quieren ser más laxos. Este es el valor que yo recomiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestra variación de largo plazo. Aquí largo plazo la voy a copiar, y nuestra variación de corto plazo, y él automáticamente pues hace el análisis. Entonces dice, vea, la diferencia, la razón entre las dos variaciones, o sea, largo plazo sobre corto plazo da 1.40 y la tolerancia era del 20. Entonces estamos comprobando que nuestro proceso es inestable. Entonces este es el procedimiento. Miren lo que es muy fácil. Vamos a hacer simplemente una comprobación en Minitab para que ustedes vean que nuestro procedimiento nos ha quedado correcto. Esperaríamos que nos den los mismos valores. Vamos a ver. Este es Minitab. Recuerden que copiamos y que los títulos nos queden en estas celdas de color gris, y le vamos a decir a Minitab que nos haga, pues para que él calcule esas dos variaciones hay que meterse por capacidad de proceso, normal, no importa, hay que darle unas especificaciones porque si no él no hace la capacidad de proceso. Y entonces lo que le vamos a decir a nosotros es que los subgrupos están a través de estas 10 columnas, entonces él va a armar subgrupos de 10. Pero resulta que Minitab tiene varias opciones para estimar esa variación de corto plazo. Vamos a decirle S barra porque esa fue la que nosotros hicimos, la que nosotros recomendamos. Y nos deberían dar los mismos valores. Miren aquí Minitab, noten aquí están las dos variaciones. Dice
Largo plazo 284,448 y 2021,83. Vamos a ver. Exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Nosotros simplemente tenemos más decimales. Vamos a trabajar ahora con un subgrupo de 5. Miren, subgrupo de 5. Entonces recuerden que cuando el subgrupo es de 8 o menos, debemos trabajar a través de rangos. Un rango es la diferencia entre el valor máximo de un grupo de datos, en este caso estos 5 datos, y el valor mínimo de esos mismos 5 datos. Entonces miren la fórmula. El máximo de esos 5 datos menos el mínimo de esos 5 datos da rango. Calculo todos los rangos. Al final acá tomamos el promedio de todos los rangos, lo que nos da un R barra. Y acuérdense que ese R barra lo tendríamos que dividir entre una constante de 2. Aquí están las constantes. Ahora simplemente vamos a borrar esta y nuestra constante ahora es de 2. La voy a marcar entonces aquí con rojo. Miren que el D2 para el subgrupo de 5 nos da 2.326. 2.326 que lo vamos a colocar acá. 2.326 y entonces R barra dividido de 2 nos daría nuestra estimación de desviación estándar de corto plazo, o también la podríamos llamar desviación, en el anterior con la S, se me olvidó decir que también se puede llamar desviación estándar dentro de subgrupos, corto plazo o dentro de subgrupos. Y nuevamente, pues la desviación estándar de largo plazo, voy a poner aquí largo plazo, que también se puede llamar desviación estándar total, simplemente la vamos a calcular como una sola desviación estándar, un solo cálculo de desviación estándar sobre todos los datos de la muestra. Mírenlo acá. Entonces aquí miren, tenemos la desviación de largo es 291 y la de corto es 213. Entonces vamos a hacer nuestro análisis de estabilidad. 291 contra copiar nuestro 213 nos da una relación de 36% mayor. Eso quiere decir que nuestro proceso es inestable. Vamos a hacer la comprobación en Minitab a ver si nos resulta de la misma manera. Voy a llevar los datos de Minitab, lógicamente no tengo que llevar los rangos. Creo una nueva hoja electrónica, copio y nuevamente le voy a decir, para poder que me calcule estas dos variaciones, que me haga un análisis de capacidad de proceso. Pero ahora lo que le voy a decir, bueno, tengo que cambiar porque ahora son solo 5 columnas. Dejo las mismas especificaciones, en este caso no interesan. Y le voy a cambiar el método a R barra, que es el método que yo utilicé. Y aquí vemos largo plazo 291, corto plazo 213.31. 291, 213.31. Estamos comprobando que estamos usando las fórmulas correctas. Nos faltan los datos individuales. ¿Cuál es el problema cuando tengo datos individuales? Miren, no puedo calcular para este solo dato la desviación estándar y tampoco puedo calcular para este solo dato el rango. Entonces tengo que unir el primer dato con el segundo si voy a armar subgrupos de 2.
o si voy a armar subgrupos de 3, el primero con el segundo con el tercero. Pero acostumbramos a armar subgrupos de 2. Entonces vamos a hacer rango móvil. Entonces sería el max de estos dos datos, primero y el segundo, menos el mínimo entre el primero y el segundo. Y hemos obtenido el rango de estos dos datos. Pero si yo, el rango del primero y el segundo. Pero si copio hacia acá abajo, ya es el rango del segundo con el tercero. El rango del tercero con el cuarto. Por eso se llama rango móvil. Y obtengo aquí una serie de rangos a los que nuevamente les voy a sacar el promedio. Esto se llamaría, pues sería como un rango móvil, ¿cierto? Barra, que lo tengo que dividir entre una constante de 2. Ahora mi constante de 2 pues es para subgrupos de 2. Es 1.128. 1.128, la voy a llevar acá. 1.128. Y entonces dividiendo R barra dividido de 2, entonces he obtenido mi desviación estándar corto plazo. En este caso el corto plazo pues es la distancia entre dos observaciones. Si son 10 minutos, pues ese corto plazo se refiere a 10 minutos. Si son 2 horas, pues ese corto plazo se refiere a 2 horas. Que esta también se llamaría desviación estándar dentro de subgrupos. ¿Y qué sería la desviación estándar de largo plazo? Nuevamente sería una sola desviación estándar para todo el conjunto de datos, que en este caso es esta sola columna porque yo tengo datos individuales. Me da 296 contra 201. Nuevamente seguramente que vamos a tener un proceso inestable. 296 contra 201. Miren que esta plantilla es muy útil porque por ejemplo software como Minitab no la tiene. Proceso inestable porque hay una diferencia muy grande entre la desviación estándar de largo plazo y la de corto plazo. Más adelante en el siguiente video vamos a hacer mayor claridad de por qué esto significa inestabilidad. Entonces vamos a hacer una pequeña comprobación en Minitab. Vamos a llevar esta columna, voy a crearle su propia hoja electrónica. Aquí está la columna, voy a hacer un análisis de capacidad de proceso. Como es una sola columna, voy a meterla por aquí, por columna individual, con subgrupos de 1. Creería que también la puedo meter por acá, vamos a ver qué pasa. Y aquí no tengo que tocarle nada porque aquí dice la nota. Si el subgrupo es de 1, él va a usar promedio del rango móvil en longitud 2. Y entonces miren aquí, 296, 498 y 201, 798. Exactamente iguales. Bueno, entonces este video corto, la idea es haberles explicado, ojalá me hayan entendido correctamente cómo se calcula tanto la variación de corto como la variación de largo plazo, porque son términos que vamos a utilizar en el siguiente video. Muchas gracias.